Hola, hoy veremos el código Hamming. Bien, nosotros cuando enviamos información o datos, cuando llega al destino, a veces nuestra información recibe algún daño o algún efecto, el cual hace de que no llegue de forma correcta a destino. ¿Ya? Ante este problema, existen algunos algoritmos que nos permiten detectar y corregir esos errores que se generan al momento de enviar la información. Uno de esos algoritmos es el código Hamming. Bien, el código Hamming tiene tiene por característica la siguiente expresión que vemos acá, que nos dice que 2 a la p debe ser mayor o igual a p más i más 1, donde i nos representa los bits de información que se envían y p significa los bits de paridad. Son bits que acompañan a la información para que se haga el código Hamming. Y bien, se debe cumplir esta condición. ¿Y para qué utilizamos esta condición? Bueno, para determinar el número de bits de información y el número de bits de paridad. ¿Ya? Bien. Si nosotros, para empezar, asignamos a nuestra información con la siguiente cadena, que sería el 0, 1, 1, 0, tenemos que los bits de información van a ser 4, ¿no? Y bien, con esta información nosotros vamos probando diferentes valores para P con tal de que cumpla esta expresión, tomando en cuenta de que i es 4. Para eso, probamos el valor de 3. En la expresión sería 2 elevado a la p, que sería 3, mayor o igual a 3 más 4 más 1. Simplificando un poco, tenemos que en un lado es 8 y en el otro lado igual es 8, dándonos de que 8 es mayor o igual a 8. Sí, como cumple esta condición, entonces tenemos que para el código Hamming, para 4 bits de información, necesitamos 3 bits de paridad. ¿Ya? Es la conclusión que sacamos. Ahora, para hacer la codificación de Hamming, eh, vamos a hacer los siguientes pasos. Para empezar, el código Hamming lo podemos representar de esta forma, ¿no? Que dice que vamos a tener 7 bits en total, ya sea a qué va a ser igual a esos 7 bits, va a ser igual a los bits de información más los bits de paridad, que sería 3 más 4, 7. Y este 4 representan los bits de información, ¿ya? Ahora, para empezar, primero vamos a determinar en qué posiciones se encuentran los bits de paridad. Como tenemos 3, entonces va a ser P0, P1, P2. Para cada uno vamos a ir encontrando su posición. Entonces, ¿cómo encontramos? Simplemente va a ser, para P0 va a ser 2 elevado a la 0. Esto sabemos que es igual a 1. Al siguiente, para P1 va a ser igual a ¿qué? 2 elevado a la 1. Y esto es igual a 2. Al siguiente, que es P2, va a ser 2 elevado a la 2. Y esto es igual a 4. Entonces, decimos que la posición para P0 es 1, la posición para P1 es 2 y para P2 es la posición 4. Bien, entonces nosotros aquí nos formamos o enumeramos las posiciones desde el 1 hasta la posición 7. Ahora, como vamos a encontrar las posiciones para los bits de paridad, entonces colocamos, ¿no? En la posición 1 va a ir P0, en la posición 2 va a ir P1 y en la posición 4 va a ir P2. Ahora, los demás, los 4 restantes son para los bits de información, ¿no? Y vamos a ir poniendo en el mismo orden, ¿no? De menor a mayor. Más a la izquierda va a ir el menor, que sería I0, I1, I2 y finalmente I3, ¿no? Ahora, para poder realizar de mejor forma la codificación, vamos a colocar de la posición su correspondiente valor en binario. Para el 7 sería 1, 1, 1. Para el 6 sería 1, 1, 0. Para el 5 sería
101, para el 4 sería 100, para el 3 sería 011, para el 2 sería 010, para el 1 sería 001. Bien, ya tenemos esto. Ahora vayamos a colocar los valores en binario de cada uno de ellos, ¿no? En este caso tenemos la información de que la información era 0110, ¿no? Entonces colocamos ese valor. El de mayor peso era 0, el siguiente era 1, el siguiente era 1 y el último era, ¿no? Ya tenemos eso. Lo que debemos calcular ahora son los bits de paridad. Para eso, para calcular eso vamos a utilizar el criterio de la paridad par. ¿Y qué significa? Que en una cadena de bits, para que sea de paridad par, el número de unos que hay en la cadena debe ser un número par. ¿Ya? Significa que tienen que ver 2 unos, 4 unos, 6 unos, etcétera, ¿no? Tiene que ser un número par. Bien, entonces vayamos con esa lógica. Bien, para calcular P0, debo fijarme en lo siguiente. Miren esto. Simplemente debo fijarme en este caso, en el bit de menor peso posicional, que está más a la derecha, ¿no? Entonces, todas las posiciones que tengan este bit en 1, las voy a tomar en cuenta. Entonces, el 7 tiene un bit en esa posición, 1, sí, tiene, entonces lo tomo en cuenta. Voy a bajar su dato, ¿no? Que es 0, 0. El 6 tiene un bit en la posición más a la derecha, no. El 5 sí tiene una posición, tiene 1, ¿no ven? Entonces coloco su valor, en este caso sería 1. 4 no tiene, el 3 sí tiene, ¿no? El 3 tiene un 1 más a la derecha, entonces coloco su dato, que es 0. El 2 y no tiene, y el 1, ¿no? Este 1 es el dato que quiero calcular. Bien, ahora, ¿cómo determino el valor de P0? Como les decía, siguiendo el criterio de la paridad par, ¿no? Entonces, en esta cadena que tengo acá, debe ser de paridad par. Acá tengo un 1 y dos ceros. Para que sea paridad par, ¿qué me faltaría? Me faltaría un 1, ¿no ven? Si tiene un 1, ya va a ser paridad par. Y listo. Con eso, yo ya he determinado el valor de P0. Ahora, una vez que eso he calculado, me paso al siguiente. P1. Para P1 me fijo las posiciones que tengan un bit en el medio, ¿no ve? En la posición siguiente, del anterior, ¿no? Entonces, ¿qué posiciones tienen ese bit? El 7 tiene un 1, entonces sí, pongo bajo el 0 que tiene de dato. El 6, ¿tiene ese bit en esa posición? Sí, ¿no ve? Tiene ese bit. Entonces bajo. Pongo el 1, entonces aquí le pongo 1. El 5 no tiene un bit en esa posición, el 4 tampoco, el 3 sí tiene. Entonces, bajo el dato, ¿no? Y finalmente tiene el 2, pero el 2 es el dato que quiero calcular, que es P1, ¿no ven? Aplico la misma regla, ¿no? Digo, para que esta cadena de bits sea de paridad par, ¿qué tiene que pasar? Que este bit tiene que ser 1, ¿no? Así garantizo de que sea de paridad par. Ya está. Finalmente hago para el último. Me fijo que en las posiciones en las que el primer bit más a la izquierda sea 1, ¿no? Entonces el 7 es uno de ellos. El 7 es uno de ellos, entonces bajo ese dato. El 6 igual tiene un 1, bajo ese dato. El 5 también tiene, bajo ese dato. El 4 igual, ¿no? Pero en el 4 es el dato que quiero calcular. Entonces me fijo aquí. Tengo la cadena 0, 1, 1. Para que esta cadena sigue siendo de paridad par, ¿qué tiene que pasar? Que este bit tiene que ser 0, ¿no? Siendo este bit 0, voy a garantizar de que sea paridad par. Con lo que ya he determinado los bits de 0, P1 y aquí, perdón, era P2. Una vez hecho eso, ¿cómo me queda la
cadena completa, el código Hamming completo sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿no? Esto sería entonces el código Hamming. Listo. Entonces ya tengo el código Hamming, ¿no? La información codificada en código Hamming. Bien. Ahora, como les decía aquí, este es un algoritmo que nos permite detectar y corregir errores. Y bueno, ¿cómo lo hace eso? Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Imaginemos que este es nuestro dato, nuestra información. Son sus posiciones. Imaginemos que por algún motivo esta mi información sufre una alteración y en vez de este 1, en la posición 6, se había convertido en un 0, ¿no? Eso significa que ya hay un error, ¿no? Que ya ha habido un error en la información. Entonces vamos a tratar de encontrar, detectar este error y corregirlo, ¿ya? Para eso, lo que vamos a hacer es verificar la paridad de P0, P1 y P2. Para eso, primero debemos analizar lo siguiente. P0, analizando lo que decíamos hace ratos, el bit más a la derecha, ¿qué posiciones está dominando? ¿No? En este caso podemos decir que domina la posición 1, 3, 5 y 7, ¿no? Eso estamos viendo, que está dentro de esas posiciones, ¿no? Entonces decimos P0 está en 1, 3, 5 y 7. Ahora, P1, P1 está, si nos fijamos, está en la posición 2, en la 3, en la 6 y en la 7, ¿no? 2, 3, 6, 7. En la 2, en la 3, en la 6 y la 7. Finalmente, P2 está en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7. Entonces, P2 está en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7. Bien, empezamos con esto. Bien. Decimos que queremos verificar la paridad. Para eso vamos a utilizar la operación XOR, que nos permite verificar esto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma, ¿ya? Vamos a calcular la paridad. En este caso, la paridad para P0. ¿Cómo calculamos? Va a ser igual aquí. Es muy importante las posiciones que les he dicho. Va a ser entonces lo siguiente, ¿no? Va a ser el XOR de cada elemento de las posiciones que está dominando. En este caso, para P0, las posiciones 1, 3, 5, 7. Entonces me fijo lo siguiente, ¿no? En 1, la posición 1, ¿qué dato tengo? Tengo un 1. Ese 1 voy a hacer la operación XOR con el siguiente que es la posición 3. ¿Qué dato hay en la posición 3? Hay un 0. Listo, hago otra vez la operación XOR. Entonces el siguiente es el de la posición 5. El de la posición 5 es un 1. Y finalmente hago el último, otro XOR, el de la posición 7. La posición 7 es otro 0. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo calculo esto? Fácil. Más antes, vamos a recordar cómo funciona el operador XOR con dos variables. Cuando es 0, 0, esto me da 0. Cuando es 0, 1, me da 1. Y cuando es 1, 0, me da 1. Y cuando es 1, 1, me da 0. Otra forma de verlo es la siguiente. Cuando son iguales, no importa si es 0 o 1, siempre es 0. Y cuando son diferentes, es 1, ¿no? Qué fácil. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? Fácil. Primero vamos a hacer estos dos. Hacemos 1 XOR 0. Como son diferentes, me da 1. Ese 1 voy a hacer XOR el siguiente, que sería 1. Sería 1 XOR 1, como son iguales, me da 0. Y finalmente, 0 XOR 0, como son iguales, me da
0, ¿no? Esto lo vamos a resaltar y lo vamos a cambiar. Esto me da un 0. Para P1 es la misma idea, ¿no? Vamos a analizar el 2, el 3, el 6 y el 7. En la posición 2 tengo un 1. XOR la posición 3 es un 0. XOR la posición 6 es un 0. XOR la posición 7 es un 0. El valor no sale. Calculemos. Sería 1, 1 XOR 0, como son diferentes, me da 1. 1 XOR 0, como son diferentes, me da 1. 1 XOR 0, como son diferentes, me da 1. Entonces, esto me da 1. Bien, finalmente para P2, aquí es igual. Posición 4, que sería 0. XOR la posición 5 es 1. XOR la posición 6, que es 0. XOR y la posición 7, que es un 0. Ahora vayamos a calcular, ¿no? Entonces decimos 0 XOR 1, como son diferentes, 1. 1 XOR 0, como son diferentes, 1. 1 XOR 0, como son diferentes, 1. Entonces, en el cual ya hemos determinado el valor para el siguiente. Y ya está. Una vez que tenemos esto, estos datos que están en rojo son importantes. ¿Por qué? Porque estos datos nos determinan la posición en la que se encuentra el error. En este caso, ¿cómo leemos la posición? Leemos desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces la posición sería, el error está en la posición 1, 1, 0. ¿Esto qué posición nos indica? Nos indica que se encuentra el error en la posición número 6, ¿no? Entonces ya sé que el error está en la posición 6. Entonces me vengo aquí en la información. Y digo que hay un error acá, ¿no? Entonces, ¿qué es 0? Como hay un error, el dato correcto debería haber sido entonces un 1, ¿no? Y ya está. Con eso ya hemos detectado el error y además hemos corregido el error, ¿no? Y ya está. Si verificamos con lo que hemos calculado más antes, son iguales, ¿no? Hemos encontrado el valor correcto. Y ya está. Eso sería todo.